Amén. El pueblo dijo amén. Amén. Juan capítulo 3, leyendo en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Parando ahí, ¿verdad? Vamos a ir parando, mirando cada uno de estos versos, a ver cómo podemos interpretarlo para poder aplicarlo a nuestra vida, ya que Jesús dice: bienaventurado el que oye y pone en práctica lo que yo digo. Amén. Bienaventurado aquel que oye y pone en práctica lo que yo digo. Eso dice Jesús. Eso es bueno escuchar, es bueno que nuestra alma vaya escuchando, que vaya siendo transformado por la palabra de Dios. Pero en algún punto uno tiene que usar su libre albedrío para poner en práctica, poner en obra lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Y si sabemos que tenemos que hacer algo y no tenemos la habilidad para hacerlo, por eso le pedimos ayuda a Dios a través de su Espíritu, que de una manera sobrenatural nos ayude para hacer las cosas que Él nos mandó a hacer. Amén. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Ahora, eso es decir mucho. En el primer siglo, allá en Israel, entre los judíos, pudiéramos ir por el historial entero de lo que son los judíos, lo que son los israelitas, pero para hacer la historia corta, el punto es que 2000 años atrás, en el tiempo de Jesús, en el Medio Oriente, en el país que hoy conocemos como Israel, también había un Israel lleno de judíos también. Y en ese tiempo, lo que no hay hoy, sí había un templo de los judíos. Santo. Y ese templo, para decirlo de una manera clara y directa, era un templo que traía mucho dinero, muchos recursos, porque la gente constantemente, entre las leyes que Dios le dio a los judíos, había sacrificios que eran anuales y otros que eran mensuales, algunos que eran semanales y otros hasta diarios. Imagínense, hermano, gente trayendo animales para sacrificarle a Dios. Y entre lo que había en la ley judía, la ley levítica, se quemaba una parte, solo se rociaba una parte y el resto se quedaban los sacerdotes y el templo con los restos de esos animales. So, imagine todos esos sacrificios, todos esos restos, muchos recursos. Amén. No tan solo eso, sino que los judíos en Israel y en toda parte del mundo pagaban un impuesto para el templo. Como tú eres judío, pues tú estás aportando para el templo, así como obligado y todo el mundo lo tiene que hacer simplemente si tú eres judío. ¿Ven? So, en el templo, que era un complejo, imagínense como algo del tamaño de un estadio. So, no era una iglesita, ¿verdad? Ni la que nosotros entendemos que son grandes hoy en día, ¿verdad? Uno va a una iglesia que tiene 2000 gente y uno dice: wow, qué cosa tan increíble. Pero imagínense una cosa como el estadio de Yankee Stadium, una cosa inmensa. Y así era el templo, entrando millones de dólares, bueno, no de dólares, millones en cantidades allí, y eso lo estaban administrando los sacerdotes, los fariseos, los saduceos. ¿Están conmigo? Yes, Entendemos que cuando alguien tiene dinero, también con eso se le otorga, como naturalmente o oficialmente, mucho poder también. Sí, ¿están conmigo? Entre los fariseos, que eso era uno de los grupos de los sacerdotes que administraban todas estas cosas que yo estoy hablando, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. So, entre el grupo que tiene mucho poder, mucho dinero, entre esos importantes, entre ellos con mucho poder, había uno que resaltaba un poco más. Llamaba Nicodemo. Nicodemo. Luego en el capítulo vamos a ver por qué él resalta encima de alguno de ellos. Él no es el sumo sacerdote, el más alto de todos, pero hay una razón por la cual él es uno de los más altos. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche. Me encanta esa frase ahí porque ninguno de los negocios oficiales
de lo que era del templo, de las leyes de Dios, o etcétera, se hacían de noche según sus leyes orales. Nada se hacía de noche. Esto no es oficial. Esto no está sancionado por el templo, por Dios, por nadie. Él está lo más encubierto, lo más clandestino que uno pudiera estar. ¿Okay? Clandestino. No me busque, no me pregunte, yo no soy un fariseo, yo tengo una cosa encima viéndome. Y la razón que eso me resalta, hermano, porque ellos son gente que le agregaban leyes encima de leyes para asegurarse de mantenerse lo más perfecto posible, ¿verdad? En una ocasión ven Jesús que no hace un ritual de lavarse la mano antes de comer y dicen, wow, está rompiendo con la tradición, está comiendo directo, ¿verdad? Porque ellos tenían leyes encima de leyes. Eso es irónico ver este sacerdote aquí como rompiendo leyes para ir a hablar con alguien de noche. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Eso es impactante porque en las escrituras de los judíos, ellos tenían un libro llamado Daniel. Ahora, Daniel y la tradición que él dejó, es tan explosivo, pudiéramos decir, ese libro, que aún gente que no eran judíos, allá en una tierra lejana donde había unos cuantos judíos en un tiempo atrás, que Daniel había visitado, que los judíos habían visitado, Daniel dejó ese libro, y porque el legado de él era tan impactante, en el momento que nació Jesús, llegaron uno de esos países diciendo, llegamos aquí porque vimos las señales, vimos las escrituras de que había de nacer el rey de los judíos. Vinimos por esa ocasión. Las instrucciones y las cosas que dejó Daniel eran algo que, un testamento no tan solo para los judíos, sino para otras naciones también. Daniel era uno de los profetas que había dicho cuándo precisamente iba a llegar el Mesías. Amén. En un tiempo en particular iba a llegar el Mesías. Yes, amén. Alrededor de ese tiempo llega un tal Jesús de Nazaret haciendo cosas, moviendo cosas. Y dice Quédate ahí. gloria a Dios. No se distraiga, hermano. En medio de ese tiempo que se esperaba el Salvador del mundo, llega un tal Jesús de Nazaret moviendo ciertas cosas, haciendo ciertas cosas. Y este alto funcionario de la sociedad judía le dice, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie pudiera hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Se supone que Nicodemo estuviera reconociendo el tiempo en el cual Jesús estaba haciendo las cosas que él estaba haciendo, que es parte del tema que vamos a ver de este pasaje. Jesús les respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es un poco jocoso cuando leemos así a un nivel superficial, porque Nicodemo le dice, wow, las cosas que tú estás haciendo son increíbles. Dios está contigo. Porque si Dios no estuviera contigo, tú pudieras hacer todas esas cosas tan maravillosas que tú haces. Yes, amén. Como sanando enfermos, sanando ciegos, Amén. levantando de entre los muertos, Amén. caminando sobre mares, cosas realmente increíbles, cosas que cuando la gente las veía decían de Jesús, ¿qué categoría de hombre es este? La lucha. Es decir, nunca hemos visto algo de esta manera. O cuando enseñaba, al final ellos decían, wow, no habíamos escuchado, yo parafraseando, wow, no habíamos
escuchado predicación de esa categoría y con autoridad. Jesús a eso le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Santo Jesús, aleluya. Me da como un poco de risa porque una tercera persona ahí pudiera decir: pero Jesús, no fue eso lo que él dijo. ¿Qué es lo que tú estás contestando que yo no entiendo? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. So, la cuestión que estamos tratando en el día de hoy es eso de nacer de nuevo. La pregunta es: ¿cómo podemos llegar hasta ese punto en el cual nacemos de nuevo? Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Alaba. ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Santo. So, Nicodemo no está entendiendo. Él es uno de los altos funcionarios de los sacerdotes y él no tiene idea de lo que Jesús está hablando. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo. Ahora, hermano, para aclarar un poco de eso, de cierto, por la razón que él se repite, en el lenguaje hebreo, quizás arameo que ellos están hablando, el arameo es como un lenguaje que sale del hebreo, muy parecido al hebreo, quizás como el creol al francés. ¿Okay? Entonces, en el lenguaje hebreo o arameo que ellos están hablando, no hay muchos adjetivos como lo que uno quizás pudiera tener en el lenguaje castellano, español. Uno pudiera decir algo es santísimo, para describirlo. En hebreo se diría que algo es santo, santo, santo. ¿Ok? Por no tener ese ísimo. So, Jesús dice: de cierto, es como él diciendo: mira, es ciertísimo. Amén. Es poniéndole énfasis en qué tan cierto es lo que él está diciendo. De cierto te digo, el que no nace, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Yes, amén. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento, pongan atención, ¿están conmigo? Amén. Gloria a Dios. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió: ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? Aquí se nos revela quién es este Nicodemo por el cual estamos hablando. Ahora, para lo que quizás no han hecho muchos estudios bíblicos, el Viejo Testamento fue escrito en hebreo mayormente y el Nuevo Testamento mayormente en griego. Y en esos lenguajes originales no hay errores ni contradicciones. Por eso que nosotros citamos esos lenguajes originales, porque es ahí donde estamos libres sin errores, etc. Entonces, en el griego original que estos versos se escribieron, ahí es donde Jesús dice: y tú eres maestro de Israel y no lo sabes, está el artículo definitivo ahí. Y tú eres el maestro de Israel y no lo sabes. Es decir, si hay maestros, si hay rabinos en la tierra de Israel, y hay una jerarquía de esa gente, el más alto entre todos los maestros, ¿Eres tú? el número uno es Nicodemo. Amén. Okay. Yo tengo el título en esta iglesia, ¿verdad? De pastor de enseñanza. So, si había un pastor de enseñanza para Israel, Ese era Nicodemo. era Nicodemo. Gloria a Dios. Entonces, él le dice: y tú eres el pastor de enseñanza de todo este pueblo y tú no sabes lo que yo estoy diciendo. Mi alma te alaba, Jesús.
¿Por qué Nicodemo tenía que saber lo que él estaba diciendo? Tenía que saberlo. Okay. Porque mientras que nosotros criticamos mucho los fariseos y los saduceos, y con razón, porque fueron la gente que vemos en la película, por lo menos en la película, y no es por leerlo, porque a veces carecemos de leer las escrituras. Paréntesis, lea la Biblia. Amén. Lea la Biblia. Cerramos ese paréntesis. Pero por lo menos en la película vemos que hay un grupo que se llama saduceos y otros que son fariseos, que son de los oficiales de Israel, y esos son los que lo condenan a Jesús a muerte. Solo vemos a ellos como malo y como feo. Sin embargo, hermanos, estos eran gente que estaban estudiando lo que eran las escrituras todo el tiempo. De que quizás tenían una mala interpretación, eso sí, quizás, pero eran gente que tenían porciones enteras de las escrituras cometidas a su memoria. Sí, señor. Memorizado. Quizás un libro entero memorizado. Quizás porciones enteras del Torah memorizado. De los salmos, ¿verdad? Secciones enteras memorizadas. De los profetas también. Cuando ellos discutían, es interesante, la gente discute acerca de la Biblia y a veces tú le preguntas, ¿dónde tú estás sacando eso? Bueno, yo no sé, pero yo creo que yo lo leí ahí en algún sitio. Otro paréntesis, mija, si tú no sabes de la Biblia, no argumentes mucho. No discuta. Esta gente cuando discutían primero citaban de memoria la porción que ellos estaban hablando para entonces dar una interpretación. No es su punto. Entre los profetas había, no sé, Ezequiel. Yes. Capítulo 36. El verso 26. Allí el profeta es llevado a una valle. ¿Están conmigo? Amén. En la valle, en el valle, perdón, está ahí lleno de huesos. Está un ángel con el profeta y le dice, ¿qué tú ves? Bueno, yo veo un valle de huesos. El ángel le dice, oye, ¿tú crees que, yo parafraseando, claro, lo pueden ir a chequear cuando quieran, Ezequiel capítulo 36, le dice, oye, ¿tú crees que, el ángel a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? ¿Qué tú crees si un ángel te lleva a un valle que tiene un montón de huesos y te dice, ¿tú crees que esos huesos pueden vivir? ¿Cómo diría? Yo no sé. Así mismo le contesta Ezequiel, tú lo sabes. Tú lo sabes, yo no sé nada. En la porción vemos que comienza un viento a soplar. ¿Están conmigo? Amén. Por lo menos 2 o 3 de ustedes, ¿están conmigo? Yes, amén. Aunque solo hay 2 o 3 de nosotros hoy. El coronavirus dijo presente y la iglesia dijo amén. Gloria a Dios. No hay que tenerle tanto miedo. Yo creo que ya estamos todos vacunados y etcétera. Bueno, con booster y de todo. Bueno, dice la porción allá en Ezequiel que un viento comenzó a soplar por en medio de esos huesos. Amén. Y que de repente esos huesos se levantaron así como gente. Amén. Y que de repente vinieron órganos y tuétanos y carne y piel. Yes, it is. Sobre estos huesos. Y de repente hasta abrieron los ojos con el soplar de este viento. Y el ángel le deja saber que esto es una profecía. Que el pueblo está muerto como si fuera, el pueblo de Israel. Yes, amén. Pero que en un momento Dios iba a hacer algo. Se iba a mover de tal manera para darle vida una vez más al pueblo de Israel. Aleluya, gloria a Dios.
para darle, entre otras cosas, un corazón nuevo. ¿Verdad? Porque usando lenguaje todavía metafórico, dice que tenían ellos como un corazón de piedra, en el cual Dios no le podía penetrar nada. Pero que cuando llegara una tal persona en el futuro, no sabemos su nombre, no sabemos cómo iba a ser, pero que cuando llegara uno en particular, le iba a dar un corazón de carne, que Dios pudiera penetrar. Aleluya. Que fuera sensible al mover, al llamar, al instar de Dios. Y que un pueblo que antes, ¿están conmigo? Amén. Y que un pueblo que antes estaba muerto, a través del Espíritu iba a nacer de nuevo. Aleluya. Nicodemo estaba supuesto a saber eso. Gloria a Dios y aleluya. Entonces, Nicodemo llega donde él como tentando, como medio nervioso, como inseguro. Yo creo que tú vienes de parte de Dios porque las cosas que tú estás haciendo son increíbles. Jesús le dice, hay que nacer de nuevo para ver el reino. Vive Jesús. El reino de Dios. La pregunta es cómo uno nace de nuevo, y la respuesta es cuando llegue ese Espíritu Santo. Aleluya, gloria a su nombre. Estaba bautizando un tal, para darle un poco para atrás a la cinta, si pudiéramos devolver un chico, estaba un tal Juan el Bautista bautizando algo que era parte de la ley judía, para uno convertir a la gente, si uno se había apartado de la fe judía, se bautizaban en mezclas, se bautizaban en ríos. O si era una persona que no era judía, que quería unirse, era un proceso muy elaborado, y el último paso era uno sumergirse en aguas para dejar como si fuera la vida, ¿verdad?, la vida anterior atrás, y comenzar una nueva vida siguiendo y buscando de Dios. Y Juan, llamado el Bautista, estaba bautizando gente en el Jordán. Y decía, mira, yo estoy bautizando con agua, pero después de mí llegará uno que bautizará con el Espíritu Santo. Aleluya. Hablando del Mesías. Yes. En una de esas prédicas llegó el primo de él, un tal Jesús de los Palos. Eso quiere decir Nazaret, por si acaso. De los Palos. ¿Ustedes conocen gente de los Palos? ¿Qué tal? Yep. Sí. Un tal Jesús de Nazaret llegó por ahí. Y Juan el Bautista como que sabía un chin quién era el primo de él. Le dice, tú vienes para donde mí para ser bautizado por mí, pero yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, vamos a hacerlo así, para cumplir toda justicia. Amén. Si traducimos un poco mejor de ese griego original que dice Jesús, Jesús está diciendo, para cumplir la justicia como si fuera por todos, vamos a bautizarme a mí en esta Aleluya. Jesús se bautizó. es por un mí. bautismo casi de sustitución, la humanidad por Jesús. Aleluya, gloria a Dios, amén. Yes. Él es bautizado, y cuando sale de las aguas se oye una voz antropomórfica, porque nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Dios es espíritu, Dios es inmaterial, no es nada que podemos categorizar como de lo que está en el tiempo y el espacio físico que nosotros conocemos. Cuando los profetas de antaño decían que escucharon la voz de Dios, ellos decían, y yo escuché como el sonido de muchas aguas. Era una cosa que no se podía percibir. Yo escuchaba como sonido, pero no era algo que se podía entender. Cuando escuchamos quizás la voz de Dios y la escuchamos audiblemente o en nuestro corazón o algo parecido, es porque Dios se está moviendo de una manera antropomórfica, manifestándose de una manera física para nosotros poder percibirlo. Aleluya. Y se gloria a escuchó en el bautismo ahí de Jesús, se escucha, ¿están conmigo? Amén.
se escucha una voz que dice, este es mi hijo, en el cual tengo complacencia. Quizá usted me diga, es un lenguaje muy viejo, yo no sé lo que eso quiere decir. Para ponerlo un poco moderno, aquí está mi hijo, y él me hace feliz. Él me ha hecho feliz. Aleluya, gloria a Dios. Y dice más, dice que el Espíritu Santo Amén. se apareció en forma de, no que el Espíritu Santo es, sino que en ese momento se manifestó en forma de paloma y se Aleluya. asentó sobre Jesús. Amén. Si había un Mashiach, un ungido de Dios, uno que tuviera el poder de Dios para salvar el mundo, era este individuo. Amén. Que Juan dijo iba a bautizar con el Espíritu Santo, el Espíritu Gloria a Santo Dios. que vimos en Ezequiel, que iba a dar nueva vida a un pueblo que espiritualmente estaba muerto. So, Jesús comienza su ministerio de esa forma, con una señal diciendo, el que iba a traer ese espíritu, esa brisa como si fuera para resucitar nuestros espíritus, soy yo, diría Jesús. Yes, amén. Pero si tú no me crees, ven, sígueme. Ven a ver lo que yo voy a hacer. Y Jesús llegaba a los sitios y simplemente ocurrían milagros. Amén. ¿Qué ustedes tienen? Hambre. Amén. Que hay un grupo aquí de 15,000. Todo el mundo va a comer, aunque no haya comida. Gloria Porque yo sea puedo Dios. hacer comida así de la nada. ¿Okay? ¿Qué hay? Un paralítico, párate. Una gente ciega, ve. Gloria a Dios, gloria a su Una nombre. mujer con un flujo de sangre por 12 años. Él no la tocó a ella. Ella lo roció a él. Es un individuo con tanto poder encima de su ser que alguien meramente roció la ropa de él y ella fue sanada. Aleluya. Caminó sobre las aguas, no una vez, en varias ocasiones. Ujú. Se lo he dicho muchas veces, mi ocasión favorita de él caminando sobre las aguas era una ocasión que ellos están en la barca, ¿verdad? Quizá en aguas tempestuosas y etcétera, y Jesús está caminando sobre las aguas, pero no hacia ellos. Dice que él iba a seguir caminando de largo. Entonces, Vive Jesús. usted sabe como uno dice, déjame salir a caminar un rato que yo quiero coger un chin de aire afuera. Pues él estaba cogiendo un chin de aire caminando sobre. Si ellos no dicen, güey, espérate, él iba a seguir caminando de largo. Así de casual, así de normal era el poder sobrenatural de Jesús. Amén. En una ocasión se le muere un amigo. Una cosa que eso es sí es imposible. Quizá oramos por tu pierna, quizá te dan una pierna potiza, pero de la muerte nadie puede regresar. Hasta que llegó Jesús. Y el amigo que se había muerto por 4 días, él dice, vamos a favor, sal para afuera. Santo. Lázaro. Y este hombre de 4 días vendado, con nueva vida ahora adentro de su ser, sale de entre la tumba. Aleluya, gloria a Dios. Esas son las señales que Jesús estaba haciendo. Amén. Y cuando abría su boca para predicar decía, arrepiéntense, porque ha llegado el reino de Dios. Vive Cristo, aleluya. Arrepiéntense, porque ha llegado el reino de Dios. Amén. ¿Por qué Jesús ha llegado al reino de Dios? Uno pudiera claramente, ¿verdad?, interpretar con lo que están diciendo, porque llegó el rey. Amén, Ya que yes, yo estoy amén. aquí, el reino de Dios está aquí. Yes, amén. ¿Están conmigo? Amén. Eso es lo que yo ando predicando. Eso es lo que yo ando diciendo. Es muy claro. El profeta dijo que en este tiempo iba a llegar, hermanos, el profeta Isaías, ¿okay?, dijo que eventualmente iba a llegar uno que iba a preparar a Israel
en el camino de la verdad y que eventualmente quien iba a llegar iba a ser el mismo Yahweh, el mismo Dios. Jesus. Alguien iba a preparar el pueblo y que eventualmente iba a llegar el mismo Dios. Santo. Entonces cuando comenzamos a leer los evangelios, llega el que vino a preparar, Juan el Bautista, y después de él el que vemos es Jesús. Esperábamos Yahweh, esperábamos Dios, y quien llega es Jesús. Qué lindo Jesús. Jesús, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Tú estás llegando cuando supone que llegará Dios. Quítate del medio para que a ver si llega Dios. ¿Quién tú eres? Vive Entonces, Jesús. Cuando abre su boca dice, desierto, desierto, ahí está el desierto otra vez. Ciertísimo. Ustedes habían escuchado, Vive Cristo. por ejemplo, no sé, ama a tu vecino y odia a tu enemigo. Pero yo, Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Jesús, ¿quién fue que dijo eso? Eso no fue Moisés. Eso no fue Moisés hablando por Dios. Jesús llega y dice, ustedes habían escuchado, dije de Dios, mas Jesús está corrigiendo a Dios. Jesús, ¿quién tú eres para poder corregir eso? Jesus. Entre paréntesis, si quieres saber por qué Jesús puede corregir a Dios, es por lo que el concepto que conocemos como revelación progresiva. ¿Ven? Aquí tenemos unos cuantos niños que están en medio de nosotros. Ellos quizás buscan explicaciones del mundo que ellos están observando. Si un niño chiquito te dice, ¿verdad? ¿Por qué el cielo es azul? Uno dice, no sé, porque Dios lo coloreó así, azul. Y quizás la explicación para el adulto es que el cielo está reflejando el color que tiene el mar. Hay un proceso hidrológico que ocurre ahí, por eso es de ese color. Esa es la aplicación del adulto. Pero uno le va a decir a un muchacho de 3 años, no lo va a entender, no lo puede percibir, no lo puede recibir. Uno le da un poco de explicación hasta que pueda madurar un poco más para entonces darle la explicación completa. ¿Me sigue el pensamiento? Amén. Entonces, la humanidad se separa de Dios. Entonces tiene que comenzar un proceso largo de madurar espiritualmente en la humanidad. Gloria Y a Dios Dios. comienza poco a poco a revelarse a través de su pueblo, Gloria a Dios. a su pueblo. Yes, amén. Cuando era el tiempo de Moisés, Dios solo le podía dar un poquito de revelación, porque ellos no podían recibir un poco más. Yes, amén. Hasta que llegara un tiempo más maduro, cuando le pudiera explicar completo. Gloria a Hasta Dios. llegar el tiempo de Jesús, cuando se cumplieron todos los tiempos. Ahí ya le puede decir la revelación entera de Dios, que es Él mismo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vive Jesús, aleluya. Antes Dios se reveló solamente un poquito, pero ahora Dios se revela completamente en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Ven? Él dice, ustedes habían escuchado, mas yo os digo, ¿cómo es que tú tienes este poder de hablar en el lugar de Dios? ¿No sería quizás porque Él está tratando de comunicar que es Dios en carne, Amén. hermanos? Hasta una ocasión que está argumentando con los sacerdotes contra los mismos grupos de los de Nicodemo. Dice, mira, si ustedes me creyeran, si ustedes le creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. Gente, mira, como Abraham, quisieron ver mi día. Quizás a través de la fe lo vieron. Y los judíos comienzan a decir, ¿verdad? Pero tú no tienes 33 años. ¿Qué es lo que tú estás diciendo que Que tú viste a fuiste a Abraham, interactuaste? Y él le dice, mira, si el Altísimo está, Desierto, desierto. que antes que fuera Abraham, Yo y soy. da la frase clave, antes que fuera Abraham, búsquelo en Juan capítulo 8, antes que Abraham existiera, yo soy. Aleluya. Antes que Abraham, el griego, ego emi, Ego en mí. que era la frase que se había usado
En la traducción Septuaginta, para el hebreo, Yahweh. Antes que fuera Abraham, Yahweh, dice Jesús. Se llama el nombre divino. Aleluya. Y si no me cree que Él se llama el nombre divino, el próximo verso ahí en Juan 8 dice que por lo que Él dijo, ellos recogen piedra para tirársela. Ya Ven. esto es blasfemia, ya hasta Dios tú te está diciendo que tú eres. So, en varias formas, de varias maneras, Jesús deja entender su identidad. Yes. Con lo que Él está diciendo y con lo que Él dice y con lo que Él hace, Él está diciendo, yo soy el Mesías. Amén. Yo soy el Salvador. Yo soy el Dios en carne que el pueblo esperaba. Entonces, cuando Nicodemo entonces le llega diciendo, Aleluya. sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. Es decir, ustedes han estado observando. Ustedes han estado mirando, ¿verdad que sí? Han visto las cosas sobrenaturales que yo he hecho. Las cosas sobrenaturales que yo he dicho. De las diferentes maneras que yo me he proclamado como Dios. Lava. Entonces la respuesta de cómo uno nace de nuevo, hermanos, es cuando uno quizás no me cree. Vamos a darle adelante a la cinta, a la crucifixión de Jesús. Y allí está Jesús en medio de dos ladrones. Ellos siendo crucificados juntamente con Él. Alabado sea Y Dios. uno está diciendo cosas horribles y blasfemias y etcétera. Ese se perdió. Pero el otro, allá siendo crucificado por ser ladrón, dice: Jesús, cuando Vive Jesús. tú entres en tu reino, Yes. cuando se manifieste todo eso de lo que nosotros hemos escuchado del reinado del Mesías que va a reinar sobre todo el mundo, cuando eso comience, recuérdate de mí. Ay, santo, mi alma alaba al Cordero. Gracias, Jesús. Yo sé que la situación está grave, me han crucificado, yo me voy a morir como en 3 o 4 días asfixiado de esta crucifixión, porque de eso era la muerte, no era de los clavos. Era una aflicción lenta. Eso es una mente, solo una mente tortuosa puede pensar en eso. ¿Cómo puedo ahogar a una gente sin que se muera de una vez? Quisiera como ahorcarlo así, pero que dure 2 o 3 días. Es una mente perversa que piensan así eran los romanos. ¿Ves? Entonces, este está diciendo, yo quizás me voy a morir en 3 o 4 días asfixiado. Estoy en un momento medio malo, pero yo tengo una conexión aquí. Tengo el presidente aquí al lado, tengo el rey aquí al lado. Mira, ya que te tengo aquí al lado, ¡Es lindo, mi Cristo! si usted pudiera hablar con el presidente, ¿verdad? Que bajaran de la cruz. No, si usted pudiera hablar con el presidente, no, oye, Biden, yo estoy pagando mucho de gasolina, no me pudiera bajar como un chin, por lo menos por donde yo vivo, así como, ya que yo estoy contigo, te tengo aquí al lado. ¡Qué lindo es mi Cristo! Aleluya. Pues este ladrón tiene no al presidente, no al rey, sino el hacedor del universo. Gracias, Jesús. En carne. Y ha entendido quién Él es. Lo ha reconocido Yes. como tal. Amén. Dice, mira, recuérdate de mí cuando todo eso comience. Cristo. Jesús le dice, yo parafraseando, mira, espérate ahí, en un ratico. Tú vas a estar conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué pudo ser salvo este individuo? Porque reconoció Yes. la identidad de Jesús. So, Jesús se está haciendo y deshaciendo en su ministerio. Y lo primero que quizás tienen que saber quién es lo que más cerquita están de las escrituras para saber, deberían ser los sacerdotes, los saduceos y los fariseos. So, él comienza hablándole que mira, señales y etcétera.
Jesús básicamente diciéndole, si tú pudieras reconocer el momento, el individuo Que está aquí. el Espíritu de Dios vendría y te daría nueva vida. Aleluya. Así como fue profetizado. Amén. Tú eres maestro de Israel y no sabes eso. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Ahí está la clave. Es que ustedes no quieren. Ya que ustedes no quieren, ustedes no pueden ver quién yo soy. Ve. Quita el libre albedrío de estos sacerdotes en efecto total. Excluyendo quizá a Nicodemo por este momento. Sabemos que muchos de los fariseos, los saduceos, los sacerdotes de ese tiempo eran unos ladrones. Alaba. Lo sabemos eso por el mismo Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan cuando Jesús volteó una cuanta mesa? Diciendo, se supone que, yo parafraseando, se supone que la casa de mi padre fue una casa de oración, una casa para todas las naciones. Ustedes lo han hecho en una cueva de ladrones. Sabemos entre paréntesis, ¿verdad?, de que una gente traía que si una paloma, que si un cordero para sacrificar, y después de un evento que ocurrió con Moisés, la gente no podía entrar completamente a lo que era la última sección del templo. El animal se recibía del sacerdote a la puerta, la escalera, y entonces la puerta, y a la puerta estaba un sacerdote ahí para recibir tu animal, pero el sacerdote determinaba si el animal estaba bueno o mal. Una cosa, oye. Entonces, el sacerdote que estaba en la puerta, parte de un sistema de corrupción, estaba vendido para decir, no importaba qué animal tú traías, si estaba bueno o mal, decía, no, este está como medio malo, vende este allí, y nosotros sí tenemos unos animales buenos, y compra uno de nosotros y tráeme ese. Ahora, quizás usando los precios de ahora, la paloma que un individuo pobre de Israel lo hubiera comprado, quizás le hubiera costado $1. ¿Ves? No muy caro. Pero la paloma que ellos vendían quizás le costaba $50. Quizás uno tenía un poco más de dinerito, y traía un cordero. El sacerdote de la puerta chequeaba, no, este está como medio feo, véndelo y compra uno de nosotros, tráeme ese. El corderito hubiera costado como $50, pero lo de ellos costaban 500. ¿Ve por qué Jesús le volteó la mesa y le dice ladrón? Eso es lo que estaba ocurriendo en el primer siglo. Ladronazo. Eran una gente pecadora y querían, escuchen aquí está el misterio, aquí está la razón. Ellos querían persistir en su pecado. En su ladronismo. Y por querer persistir en su pecado, había llegado un momento divino, una visitación divina. Aleluya. Dios en carne, Yes, el amen. Mesías, el Salvador del mundo, Amen. pero ellos no lo podían aceptar. Vemos una ocasión que ellos dicen, al ver Jesús reprender un demonio, dice, mira, él reprende demonios con la misma ayuda de los demonios. No querían ver porque querían persistir en su pecado. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si le he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Amén. Esta era una de las expresiones favoritas de Jesús para él mismo. Amén. Sino el Hijo del Hombre. Así como Moisés. ¿Están conmigo? Amén. Yo quisiera terminar, pero necesito saber que están conmigo. Amén. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se recuerdan de esa ocasión? Ya. Era una ocasión en la cual unas serpientes
cuando el pueblo de Israel, no sé si se conoce mucho de la historia de la Biblia, etcétera, pero quizá por lo menos la película, por lo menos la novela. De Moisés. Pare de sufrir. En la novela o en la película o si lo leyó en la escritura, allí hay una ocasión que el pueblo que ha sido sacado de Egipto están en el desierto y unas serpientes están mordiendo y matando al pueblo de Israel. Dios le dice a Moisés, mire, yo quiero que tú cojas un palo. Ellos tenían artesanos, así como hay hoy en día. ¿Okay? Y en ese palo vas a poner, envuelto ahí en ese palo, una serpiente de bronce. ¿Okay? Estamos en el desierto del Medio Oriente. Cuando ese palo se levante así y el sol le dé a eso va a ser algo que va a brillar en ese desierto. Yeah. Cuando miren a la serpiente, van a ser sanados Aleluya. de esa mordida. Yes, amén. Eso fue lo que ocurrió. Y todo aquel que miró la serpiente recobró vida. Tuvo vida. Ajá. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. ¿Por qué, Jesús? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. 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 Le leo el verso famoso y después el que sigue quizás que no es tan famoso. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, su Hijo especial, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Gloria al que vive, aleluya. Ezequiel vio un viento que le dio nueva vida al pueblo. Yo soy ese viento. Santo. Moisés levantó una serpiente que dio vida. Yo soy esa serpiente. Es una metáfora para mí. Yo soy el que verdaderamente da vida. Amén. Dice Jesús. Yes. Si tú crees que yo soy el Salvador, y como sabemos el contexto del Nuevo Testamento también, si te arrepientes, si tú reconoces tu condición y tú reconoces la identidad de Jesús, fue la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos después de una serie de predicaciones extraordinarias, después de una serie de milagros. Jesús le dice, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Entonces tratan de reconocerlo como Salvador, como Dios en carne o no. ¿Quién dice ustedes que yo soy? Entonces cuando uno reconoce su condición como no perfecto, no perfecta, pero reconoce a Jesús como Salvador, como Mesías, como Dios en carne, puedes tener vida eterna. Solo con reconocerlo. Solo con reconocerlo así, puedes tener vida eterna. Amén. Esta porción aquí no se refiere a uno tener algún evento, alguna experiencia en éxtasis, alguna experiencia sobrenatural que se te paren los pelos o algo parecido. ¿Okay? Esto se trata con el momento de uno convertirse a Dios, de uno reconocer a Jesús. Paréntesis, claro que hay experiencias en éxtasis y sobrenaturales que usted puede buscar. Que usted puede decirle a Dios, mira, yo quiero sentir cosas y fuego y pelo parado y mira, una buena maroma y una visión como el profeta. Todo eso tú le puedes pedir a Dios. Amén. Pero esta porción aquí no se está refiriendo a eso. Meramente a uno reconocer a Jesús como quien Él es. Y si tú haces eso, puedes satisfacer el llamado de tu alma para una relación trascendental. ¿Ok? No sé si te has dado cuenta en tu vida que el ser humano anda buscando todas las cosas bajo el sol.
mucho dinero, mucho carro, muchas casas, muchas relaciones, mucho amor, ser popular, mucho prestigio, mucha salud, muchas cosas diferentes. Y al final, el predicador del Viejo Testamento dice, todas esas cosas son como un mito. Así que tú tratas de agarrarlo y eso no es nada. Vanidad de vanidad. Aparentemente todas esas cosas de la vida no son nada. Y el predicador termina diciendo todo lo que hay en la relación con Dios. Amén. Yes, Y la amén. relación con Dios solo es posible a través del Mesías que A llega. través de Jesucristo. ¿Verdad? Porque antes de eso, Dios está en enemistad con usted Ajá. por su imperfección, Yes, amén. por su pecado. Yes, amén. Pero en Jesús somos reconciliados con Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria Al que a no Dios. conoce a Jesús, es una invitación, así como lo hacía Jesús. Jesús decía en muchas ocasiones, ven, sígueme, Amén. sígueme. Todavía hoy en día, aquellos que no lo conocen, que no lo siguen, todavía le está diciendo, ven, sígueme, Aleluya. sígueme. Gloria a Dios. Al que no conoce de Dios, al que no se ha entregado a Dios todavía, este es el momento. Amén. Yes, amén. Quizás los que están escuchando por las redes van a ver la grabación. Dios ha creado todo este momento. ¿Ok? Antes no vivían gente en este continente. En la historia de la humanidad, Dios hizo para que tuvieran gente aquí Ajá. en un momento. Ajá. Aquí no existía siempre un edificio. Dios hizo que gente formara un edificio en este local específico. Yes, amén. Antes aquí no siempre había una iglesia o quizás una iglesia hispana. De la nada Dios hizo una comunidad de fe. Gracias, Todo Jesús. esto Aleluya. Gracias, Señor. trajo gente a un continente, hizo un edificio, creó una comunidad de fe, hizo todo para decirte a ti, ven, sígueme. Amén. No es que yo estoy esperando que Dios me llame. Este es el momento. Esto es. Yes. Dios hizo todo esto para llamarte. Para el que ya es cristiano, para el que ya es seguidor de Jesús, no piense que el proceso ha parado. Todavía somos llamados a seguir Jesús día tras día Yes, y amén. momento tras momento. Amén. ¿Ok? Porque vivimos en un mundo roto, Ujú. Con personas ¿verdad? rotas. En un cuerpo con deseos, con una inclinación fuerte hacia el mal. Necesitamos aún todavía, día a día, seguir a Jesús, seguir el camino de Jesús. Ahora, usted no tiene el poder para eso. Él te ha llamado, ven, sigue mi camino, sabiendo que tú no puedes seguir el camino. Pero es para que uno reconozca, así como el inconverso, estamos en la misma posición, ¿ok? Para que uno reconozca su condición y le diga a Dios, Dios, yo quiero, pero Pero no necesito puedo. ayuda. Yes. Yo necesito de tu poder sobrenatural. Amén. Que tu espíritu vivifique Yes. mi ser para yo Aleluya. seguirte en el camino. Jesus. Qué lindo, Jesús. El martes pasado yo me entregué, pero hoy yo me quiero entregar también. Amén. Jesús, ayúdame hoy también. Yes. Y mañana ayúdame Dios también, en ese día también, para seguirte en tu camino allí también. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Dios quiere, Jesús aún quiere ir a todas esas áreas secretas de nuestra vida. ¿Están conmigo? Yes. Hay partes de tu vida, esto aún aplica para los que son cristianos, que dicen, no, yo estoy bien porque yo voy a la iglesia y yo doy mi diezmo todos los meses, yo doy mi diezmo, yo debería estar bien cuando se acaben todos los días y el día del juicio Él va a ver que yo di todos los diezmos. Pero hay áreas de nuestras vidas Que no le entregaron. que están muertas. Quizás nuestro matrimonio, Aleluya. uno allí viviendo con la persona y eso está muerto. Ajá. ¿Ok? Quizás parte de nuestras emociones. Ajá. ¿Ok? Un dolor que tenemos en nuestro pasado, una amargura que tenemos allí escondido. Es que, Ale, tú no sabes lo que me hicieron, el abuso que se hizo contra mí. Yo te creo. Lo más seguro es que te abusaron. Porque es que este mundo es abusador. Sin embargo,
esa amargura sigue ahí. Esa parte de ti está muerta. Amén. Quizás hay una área por ahí, una adicción secreta. Una adicción secreta. ¿Ok? Un vicio, una malicia. Es una área donde Dios tiene que vivificar tu ser. Aleluya. Traer vida allí. Amén. So, está en nosotros seguir la relación con Dios. Amén. Y día a día, momento a momento, en esos momentos de intimidad con Dios, de quizás oración con Dios, o ¿verdad? Que los momentos que nos reunimos con nuestros hermanos, hablarle a Dios y decirle, mira, si hay una área de mi vida donde hay muerte, Jesús, Vivifícala. tú resucitaste a Lázaro. Amén. Tú puedes traer vida allí. Jesús, tú diste tu vida, pero la tomaste para atrás otra vez. La tumba no te venció. Amén. Tú traes vida Aleluya. a todo lo que tú quieres. Amén. Te estoy pidiendo para todas las áreas de mi vida. Gloria sea a Dios. Amén. Quizás aún las que no conozco. Dios, revélame las partes que están muertas para yo entregarte. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Esa Señor. es nuestra tarea. Amén. Ir a donde Dios, así como Nicodemo, clandestino, Ja. y decirle, mira, quizás no con esta palabra, quizás con palabras similares, pero decirle, mira, yo no voy a ser como Nicodemo, que no admito quién tú eres. Yo sé quién tú eres, Jesús. Tú eres el Salvador, tú eres Dios en carne. Salva mi vida. Trae vida a estos huesos muertos. Gloria a Dios. Y le aseguro que vamos a ver gente, hombres y mujeres, familias, Transformadas. matrimonios diferentes. Yes. Un Luisiana diferente, un Yes. Bronx y un Nueva York diferente. Cuando nosotros nos pongamos en esta posición. Santo. Ocurrió ya una vez, puede ocurrir otra vez. Amén. Amén. Yes. Vamos a ponernos de pie. Gloria sea al Señor.